perdón también por haber postergado el martes pasado. Dos un poco menos. Así que mi objetivo hoy va a ser de que yo hable lo menos posible y que ellos hablen lo más posible. Nosotros, o yo estoy trabajando en una empresa de seguridad de firmware que se llama Eclipsium. Hoy no venimos a representar a nadie a esa empresa. No obstante lo cual, Franco, Keku y Juli están trabajando en Eclipsium. Ahí hacemos seguridad de firmware, hacemos cosas bastante que tienen bastante que ver con bajo nivel. Pero hoy no quise dar una presentación de algo más hardcore, capaz que para la próxima, en cuanto a seguridad informática. Quería mostrar otro aspecto que no es tan conocido, que tiene que ver con el software libre y la ciberseguridad. Alguien acá, bueno, yo soy Daniel Goodson. Como parte de mi prontuario, en algún momento viví de mantener el toolchain de GNU. Siempre estuve bastante involucrado con el software libre. Así que bueno, quería preguntar si alguien sabe alguna vulnerabilidad asociada con el software libre, o qué cosas inherentes del software libre pueden traer vulnerabilidad de seguridad. ¿Alguien? Bueno, vamos a arrancar entonces. Lo primero que nos estamos organizando es, vuelvo un cachito para atrás, voy a hablar del modelo del software libre, los riesgos que trae, el SBOM, las vulnerabilidades asociadas, la reacción de la comunidad, cómo la comunidad está inmunizándose ante las vulnerabilidades y los exploits que hay. Es una invitación a que la gente participe, a que ustedes participen y en base a eso, a qué se puede hacer. ¿Sí? Ahora sí. Para hablar del SBOM, ¿alguien se acuerda qué fue Log4Shell? Jodidísimo. ¿Por qué? Casi todo el mundo lo usaba y era una vulnerabilidad muy fácil de explotar. Bien. Okay. Bueno, está este dibujito en donde está toda la infraestructura y todas las cosas por arriba y nadie se preocupaba de un logger pedorro, y ahí estaba el Log4j, que es el logger de Java, el cual transformaron en Log4Shell, porque podían hacer una explotación remota. Entonces esto lo uso, pasamos un segundo a la siguiente filmina. Acá estamos viendo el CVE. ¿Todos saben qué es un CVE? No. Bueno, por un lado voy a empezar a hablar qué es un CWE. ¿Vos sí sabés? Ah, ok. Un CWE. Resulta que hay un catálogo debidamente mantenido de algunos cientos de tipos de vulnerabilidades. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo. Ok. Ahora voy a tirar una difícil. TokTow. ¿Quién sabe qué es TokTow? Time of creation, time of use. Es un caso de condición de carrera. Entonces, bueno, así como está esa, después están las clásicas, off by one, double free. ¿Alguien que me ayude de otra? ¿Zero click o algo de eso sería también? ¿Qué cosa? ¿Zero click o zero day? En realidad eso no es un tipo de vulnerabilidad, sino que es otra categoría, ¿no? Sino que la caracteriza de si el zero day es si era conocida o no, si zero click es la característica de que no tenés que clicar nada para que los tipos de vulnerabilidades son qué cosas puedes encontrar que se puedan eventualmente en castellano, explotar, ¿sí? Como las que dije, TokTow, double free. ¿Cuál? Y ¿alguien sabe qué es, por ejemplo, free after use? Perdón, use after free. Por el nombre supongo que sé lo que es, pero no estoy seguro. Pero parece un puntero después de haber Sí, bien, ok. ¿Algún ejemplo?
En C++, por ejemplo. Pero hace free de P, que lo pego puntero a alguna regla, y después hacer P, quita algo, ¿Y cómo es explotable eso? y porque cuando Se uno accede a la memoria que se supone que está limitada. Pero está mapeada al proceso todavía. pero puede haber sido alocada por otro, Puede haber otro objeto en ese mismo lugar. claro. Porque todavía está mapeada el proceso, o sea, el kernel todavía no la desmapeó. ¿Sí? Bueno, un ejemplo en C++ puede ser, por ejemplo, el tema de la tabla virtual. ¿Sí? Cuando uno tiene una tabla virtual, o sea, tiene un objeto con al menos un método virtual, significa que tiene una tabla virtual asociada, lo cual es un array de punteros a funciones. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace delete el objeto y después ese puntero lo usan, o sea, el código convencional está usando ese puntero, el objeto se muere, un atacante podría agarrar en ese lugar el puntero, poner un objeto malicioso, entonces el resto del código sigue usando, invocando los métodos de ese objeto, pero que ahora apunta a la instancia del objeto malicioso. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto en realidad es, esta charla de vuelta no va a ser específica de vulnerabilidades y demás, para eso podemos hacer otra charla. Lo que quiero decir es cómo está estructurado el mundo alrededor de esto en general y el software libre en particular. Entonces, volviendo a los CWEs, CWE son tipos, es un catálogo de los tipos de vulnerabilidades que hay. Common Weaknesses Enumeration, eso es CWE. Cuando uno tiene una instancia de eso, se llama CVE. Entonces, un CVE es una vulnerabilidad específica de un tipo de CWE que ocurre en una librería o en un producto con nombre y apellido. En este caso, los CVE generalmente tienen esta forma, es la palabrita CVE, el año y un número. Este CVE corresponde a Log4Shell. El CVE tiene algunas propiedades, además de una descripción, tiene una severidad, tiene un puntaje. El puntaje se llama CVSS, que no me acuerdo bien la sigla, que llaman por la versión 3. El puntaje este se calcula en función de, acá, de una serie de atributos, de, por ejemplo, si para explotarlo hace falta tener ser root o no, si se puede explotar remotamente. Entonces, bueno, con una serie de atributos se calcula con un peso, digamos, el CVSS. ¿Sí? Entonces van por la versión 3X. Y en base a eso, según el numerito que te da, se calcula la severidad, que en el caso del Log4Shell es crítico. 10. 10 de 10. ¿Ok? Bueno, ¿quién se encarga? Hay varios, digamos. Está Mitre, está el NIST, el National Institute for Standards, no sé qué cosa, Estados Unidos, pero hay instituciones no gubernamentales asociadas a mantener los CWEs y los CVEs. Dentro de los CWEs, dentro de los CVEs hay un subconjunto que se llaman KEVs, KEV corta, Known Exploited Vulnerability. O sea que uno puede encontrar una vulnerabilidad, ahí de ahí a que se explote es otra cosa. Bueno, aquel subconjunto de CVE que tienen un exploit conocido son KEVs. ¿Okay? Y por último, en cuanto a las CWEs, cada tanto se publica el top 10 de una institución que se llama OWASP. Eso es el OWASP Top 10, que son las 10 CWEs que más ocurrieron en ese periodo, por ejemplo en el último año. Y eso va cambiando el ranking. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿O yo soy demasiado viejo? O las dos cosas. Recuerdo un pre-copy, pero no hay que hacer.
Heartbleed. Bueno, esto es un XKCD de cómo funciona Heartbleed. Pasa a la siguiente. Fue introducido en TLS en el 2012. Lo detectaron y corrigieron recién 2 años después. O sea, estuvo 2 años sin que nadie se entere que estaba ahí, esa vulnerabilidad. En el 2015, bueno, hubo un tipo que hizo toda una disertación sobre cómo se podría haber encontrado antes, y un tipo agarró y dijo, bueno, yo voy a probar automáticamente cuánto me lleva encontrar esta vulnerabilidad. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto antes, en el 2012? Entonces agarró el tipo, corrió una herramienta que se llama AFL, después voy a hablar un poquitito, American Fuzzy Loop, que es usar una técnica que se llama fuzzing, y con una máquina, con su computadora en el 2015, tardó 6 horas. O sea que con eso, con 6 horas, si hubiera estado sistemáticamente ese test, ¿sí?, de seguridad, la técnica de fuzzing en TLS, nunca hubiera estado 2 años oculto. Y anda a saber si algún APT no lo utilizó. APT es Advanced Persistent Threat, perdón, las siglas las conozco de memoria. Los APT son los grupos que son los hackers de vagina, no de capucha, que son sponsoreados o pertenecientes a gobiernos, ¿sí? Por ejemplo, creo que es el APT 8200, que se cree que fue el responsable cuando en Irán, si esto no sé si está bien, si está políticamente correcto que lo diga cuando se está grabando. Bueno, estaban los tipos ahí cuidando ¿cómo se dice? La facility, el lugar donde estaban las centrífugas de uranio, y en la mitad de la noche con los cuidadores empezaron a escuchar el ruido de los motores que hacían Thunderstruck de AC/DC. A los pocos minutos todas las centrífugas estaban reventadas. Bueno, entonces se sospecha que eso fue una APT israelí. Me hubiera gustado estar ahí, pero no ser iraní, pero me hubiera gustado estar en el momento en que hacían los motorcitos esos. Bueno, quiero terminar de decir una cosa, que un poquito por atrás. Yo mencioné, atrás, todo esto vino a partir de SBOM. El SBOM, que ahora en un rato un compañero de ustedes va a comentar un poco más, es el Software Bill of Materials, es decir, contiene todos los elementos que componen a un producto, ¿sí? En nuestro caso, en el caso del software, es todas las librerías de las cuales un producto depende, o una librería, ¿sí? Pero no solamente las de primera instancia, sino las de transitividad. O sea, yo dependo de él depende de él, y así, ¿sí? Entonces, por eso el dibujo del SBOM, ¿no? O sea, si el de allá arriba, el SBOM de ahí arriba, el cuadradito está ahí, depende de todo esto que está acá, ¿sí? Entonces, el SBOM del bichito ese, todo esto, ¿ok? Bueno, así que bueno, ahora venía a contar un poco de esto. Tomo la palabra. Buenas, hola. Bueno, mi nombre es Julián. Yo les voy a contar sobre una herramienta, sobre una herramienta que se llama ORT, que sirve justamente para detectar y conseguir el SBOM de un proyecto dado. Bueno, como lo dicen ahí arriba, como lo dice, esa es la descripción que tienen en GitHub. ¿Qué es ORT? Es el Open Source Secure Review Toolkit. Básicamente es una herramienta que permite analizar proyectos open source y a su vez es un orquestador que lo que hace es llamar a otros proyectos para analizar cada uno de acuerdo al código específico que tenga el proyecto. Por ejemplo, hay una herramienta que analiza código en Python, que se llama Python Inspector. Entonces esta herramienta lo que hace es llamar a esa. Hay otra para C, otra para Go, cada uno. Entonces esto lo que permite fácil es que esta herramienta lo que hace es orquestar los otros proyectos para
para llamarlos, hacer que ejecuten sobre el código en particular y conseguir las dependencias. Hay varias, creo que otra de las, si no me equivoco, otra herramienta que se usan en la industria es Cyclone DX, si no me equivoco, que también es otra posibilidad. Pero bueno, básicamente, entonces, para resumir, ¿qué es lo que consigue? Primero, analiza recursivamente las dependencias del repo original. Esto que significa es que nosotros le damos un repo, ese repo sí tiene que estar manejado por un administrador de paquetes que esté soportado por esta herramienta, tiene varios, los más conocidos los tiene, y lo que hace esto es va llamando recursivamente a todas las dependencias, las dependencias que podemos decir de primer nivel, y después a su vez se va metiendo en las dependencias de esas dependencias. Así lo que consigue es mapear todo el árbol de dependencias para agotar, digamos, para agotar todas, que en realidad no es un árbol, es un grafo, porque hay muchas dependencias que a su vez son cíclicas, digamos, tenemos dependencias que a su vez pueden depender de versiones entre sí. Entonces, eso por un lado. Después también nos permite, como es un orquestador, es muy fácil para esta herramienta llamar, tiene un pipeline, entonces en ese pipeline se pueden meter otras herramientas y una de ellas de las que usa es un analizador que básicamente chequea vulnerabilidades existentes en los proyectos que va analizando. Esto nos permite justamente que una vez que tenemos el árbol, poder saber qué vulnerabilidades reportadas tiene nuestro repo. Y también que es muy útil para saber en cuanto a licencias, y en el caso del open source es muy importante, porque conozco el caso en particular tengo un amigo que trabaja en una empresa inglesa e importante que es open source, y a ellos les exigen mucho en la misma comunidad que sus productos sean open source. Y vos, al ser open source, no podés tener licencias que sean restrictivas. Entonces, para ese caso en particular y otros casos más, nos interesa saber cuál es la licencia de nuestro proyecto, y esa licencia se compone de la licencia que estoy de las dependencias de primer nivel y de todo el resto. Porque como es todo un grafo gigante. Siguiente. Bueno, tomando un repo como ejemplo, en este caso es un repo que busqué, así el primero que me salió, se llama Dragon. Está inspirado en el dragón de Game of Thrones. Básicamente es un framework para hacer aplicaciones HTTP, hecho en C++. Tiene 9.200 estrellas en GitHub, 903 forks y 110 contribuidores activos. Y con un escaneo rápido de ORD vemos lo siguiente. Bueno, acá vemos por este lado, vemos el árbol de dependencias, que son las dependencias. Estas en realidad son las dependencias de primer nivel que tiene la herramienta. Y viendo la siguiente, acá podemos ver todas las vulnerabilidades que se detectan. Acá vemos, bueno, son 14, se ve un poco feo, pero dice, encontró 14 vulnerabilidades, 5 licencias declaradas, que son las de primer nivel, y encontró 70 licencias detectadas. Y eso lo que va haciendo, a su vez, estas son todas las licencias que va juntando a medida que va analizando el árbol o el grafo de dependencias. Acá podemos ver todos los CVEs que consiguió, a quién corresponden, o sea, a qué librería, a qué dependencia corresponden, y acá podemos ver las referencias, y si hiciéramos clic en uno de estos, veríamos el link a donde podemos ver el CV. Y en el CV nos dice qué afecta el score, justamente del que les hablaba Daniel, y en qué momento fue reportado, con qué versiones es. Entonces, bueno, nos brinda una herramienta muy importante. Y esto lo que les quería notar es que este es un proyecto que está, si bien es un framework para algo en particular, es un proyecto muy usado, que tiene más de 9.000 usuarios, porque tiene 9.000 estrellas o por lo menos 900 forks, o sea, está bastante usado, no es una herramienta sino más, y aún así podemos encontrar todas estas dependencias que lo hacen muy seguro. Y la siguiente, bueno, acá podemos ver, es un pequeño resumen de los forks. Podemos ver que hasta el momento de hoy se sigue forkeando el repo, es decir, tiene actividad. Y no sé si querés agregar algo. Quiero agregar algo en la siguiente. Bien. La siguiente. Acá
Esta es este árbol este diagrama se consigue en GitHub. Si van a Insights y después Network, porque la pregunta acá es, ustedes están viendo ahí todos los forks. ¿Cuál usan? No es trivial. Porque capaz que el maintainer original lo abandonó, capaz que viene un tipo y le corrigió algo de seguridad y el maintainer original no quiso admitir el pull request. Entonces, esto ya es un problema en sí. ¿Sí? Fíjense, todas estas personas y sigue para abajo. Lo que pasa es que no, hay que scrollear. No es trivial saber con qué fork quedarte. Entonces, al momento de elegir una librería, no solamente elegís la librería, tenés que elegir cuál fork usar. Una de las maneras que uno tiene para elegir una librería, además de cuán vivo está el fork, es lo que se llama el criterio de adopción. Lo que recién presentaba Juli es un caso particular de un tipo de herramienta que se llama SCA, Software Composition Analysis. ¿Sí? También mencionó CycloneDX. Hay varios y hay un montón comerciales. Port es la que nosotros elegimos porque es software libre y porque hemos hecho algunas contribuciones. Pero bueno, entonces lo que hace bueno, probablemente estoy adelantando después a Scorecard, pero una de las cosas fundamentales es definir el criterio de adopción. ¿Cómo voy a decidir si en mi proyecto incluyo o no incluyo una librería o un fork? El criterio de adopción generalmente tiene en cuenta la cantidad de issues de seguridad que tiene el issue tracker. Bueno, la licencia, por supuesto, si es una licencia permisiva, no permisiva, si yo quiero hacer un producto comercial, si puedo usar una licencia, si tiene una licencia viral o no. Otra de las cosas es cuán documentado está, cuán mantenido está, cuándo fue el último commit. ¿Algunas ideas más del criterio de adopción? ¿Qué tendrán en cuenta? Para saber si elegir la librería que hace él o la que hace él. ¿Cómo eligen? La cantidad de estrellitas de GitHub. Sí, pero ¿Qué tan activo es si hubo una release? ¿qué tan activo es? Por ejemplo, con las issues. Hay los issues, la velocidad de respuesta de los maintainers. ¿Qué tan activo es? Hay métricas muy interesantes y hay papers que definen actividad de un proyecto de software libre. Y lo estaban pensando, hay un issue abierto en ORT, que estoy invitándolos a contribuirlo, que pretende medir, lo creé yo ese issue, a partir de un paper, medir la actividad de un repo, ¿sí? A partir de un algoritmo, una fórmula. ¿Qué otra cosa? Issues resueltos. Y si los resolvieron bueno, sí está bien, pero puede ser que los hayan resuelto hace... Yo contribuí a GNU Make en el año 2005 o 2004. Ahí hay uno de esos que resolví yo. Pero sí, está bien, issues resueltos o la relación resueltos y no resueltos, ¿no? Y eso habla también en parte de la actividad del repo. ¿Cuán bien documentado está? Otro criterio es quién lo sponsorea. Mozilla Foundation, Facebook, o es de un tipo perdido, por ejemplo, Un indio perdido. un indio perdido en India. Hay un proyecto que nosotros contribuimos, ¿vale? Con nosotros. Y Heku contribuyó. Heku es el usuario de GitHub. Que es de un tipo, un fulano, que está perdido en no sé dónde, que le pone onda cada tanto cuando puede, pero sin embargo el proyecto está bueno. No tendrá muchas estrellas, pero responde a los issues, vos le corres, ahora después vamos a ver, le corres algunos diagnósticos y el proyecto más o menos zafa, pero son todas cosas que uno tiene que ser consciente al momento de elegir una librería. Y elegir un fork es una tarea para nada trivial.
Buenas, yo soy Franco. Yo hablé de una vulnerabilidad muy conocida, conocida no, en realidad, pero que afecta mucho a la package manager de los proyectos, que es la dependency confusion. No pusimos CWD de eso. ¿Cuándo se produce esto? Cuando vos en un proyecto tenés paquetes publicados y paquetes no publicados. Hoy, no sé, lo sacás de un repositorio particular, ya sea privado o público, pero no está publicado en la página del package manager. Por ejemplo, en Python no estaría publicado en PyPI. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos tenemos un proyecto que se llama Checker Manager y tenés ahí listadas dependencias, ya sea publicadas o no, las tenés todas listadas en el requirements. Esto es de Python, particularmente. Cuando vos haces pip install, no sé si alguno conoce que cuando vos querés instalar un paquete que no está publicado en el PyPI, usa un flag que se llama index URL y le pasa, digamos, la URL donde tiene que sacar ese paquete. Hay una issue levantada y que está abierta y en realidad los maintainers dijeron que no es parte del diseño, que pip, por default, siempre va a fijarse si ese paquete está publicado en Python. No importa si vos le pasaste la URL del repositorio particular donde tiene que salir el paquete, no importa. Se va y se fija si está publicado en Python. Si tiene un paquete que satisfaga la metadata, es decir, nombre del archivo y la versión particularmente, ya te trae ese paquete. ¿Qué podría ocurrir acá? Imagínense que Checker Manager tiene una dependencia que se llame dependency, sí, no es muy original, y que ese dependency yo lo tengo en un repositorio privado. Yo cuando hago pip install y le instalo todos los requirements, si encuentro un paquete que satisfaga la versión y el nombre en PyPI, me va a traer ese paquete en vez de que yo publiqué. Ahora imagínense que el paquete que trae es malicioso, explota algo, digamos, en alguna vulnerabilidad. Y vos no podés saberlo porque todo eso lo maneja PyPI internamente. Vos tenés que estar chequeando cada vez que hace pip install de dónde lo sacó, que te da a veces la URL. Entonces, bueno, yo hablé particularmente pip, pero esto se da en varios package manager, en Node.js estoy seguro que también se da, en Golang también. Entonces, bueno, esto está reportado y ya dijeron que no se va a asfixiar porque rompe con el esquema que ellos tienen de pip. Por ejemplo, en Python yo leí yo. ¿Cómo se puede mitigar esto? Tenemos la opción de instalar paquetes publicados y no publicados de formas distintas, o sea, con comandos distintos. Supongamos que en una etapa instalar los publicados particularmente y después, usando otros comandos, podés instalar los privados o los que saca de otro lugar que no sea publicado. Otra opción es que en Python uno puede listar en dependencias con la URL particular de dónde está ese paquete y básicamente vos le decís, no me importa qué paquete, vos andás y traeme este repositorio. Entonces te trae, digamos, todo ese repositorio como un paquete en sí. Y después la otra es tener, digamos, como una especie de backend, se podría decir, que cuando uno instala requirements, solo internamente tenga alguna lógica de cómo distinguir publicados de no publicados y en base a eso, qué proceso usa para instalar o no. Bueno, no, la demo tenía que hacer otra persona y no se pudo. Bueno, ahora cambiando de tópico en sí. ¿Alguien sabe lo que es una SAST sin leer? Bueno, la sigla SAST viene de Static Application Security Testing. Es un término utilizado en lo que es testing de caja blanca, generalmente es digamos, un caso particular del testing de caja blanca. Que bueno, o sea, uno no sabe lo que es básicamente cuando uno obtiene el código fuente del proyecto y no se ejecuta el código aparte. Una SAST tool es una herramienta, por eso es tool, que usando el código fuente del proyecto encuentran vulnerabilidades. En realidad las SAST encuentran vulnerabilidades de seguridad. También en la industria está muy popularizado el término linter,
que en realidad el linter no es una SAST, porque los linters chequean issues de estilo, de indentación, no sé, de esas cosas, digamos. No buscan vulnerabilidad de seguridad. Las SAST están enfocadas en lo que es seguridad. Algunas, por ejemplo, no sé, que populares son Bandit, PipAudit, PoetryAudit. Que bueno, hablando de repositorios perdidos de una persona perdida, este también, PoetryAudit, es la contraparte de PipAudit, pero para Poetry, que es otro sistema para manejar environments y dependencies. Que bueno, que también ese repositorio está hecho por una persona, que creo que es japonés, que está hecho por esa sola, que de hecho estaba medio abandonado el repositorio, sigue medio abandonado, pero bueno. El último commit fue tuyo. Claro, el último commit lo tengo yo. Bueno, y después está Pizza, que es una herramienta de Facebook que es muy poderosa, es bastante nueva, que tiene algunas issues, que lo que hace es analizar todo el código fuente de todas las dependencias que vos tenés. Entonces lleva su tiempo correrlo, no es algo que lo toca gente y ya tiene resultado, y aparte, bueno, es bastante pesadito. Hay un problema con las SAST, que hay muchas SAST, estas son muy pocas listadas, hay muchísimas SAST, pero cada una para informar el output hace un formato distinto. Algunos te dan un JSON de una cierta forma, otros lo printan solamente en la terminal, digamos, sin ser un formato estándar, otros te dan alguna especie de output. Para esto, la OpenSSF, que ya va a hablar Dani de eso, supongo, creó un estándar que se llama Sarif, que es básicamente un estándar para reportar issues de seguridad. Es bastante nuevo, así que de a poco se está ganando su lugar en la industria. Ya por ejemplo, en la mayoría de las tools, si no tienen por default soportados Sarif, ya hay conversores y de a poco se van a ir creando más conversores para distintas tools. Bueno, y acá internamente tenemos un proyecto que se llama UseNoParse, hay una imagen al costado, que básicamente se encarga de lo que es el parseo, es decir, de leer y extraer información importante de los reportes de vulnerabilidades encontradas de las SAST. Actualmente es privado, pero se va a hacer público dentro de poco. Y bueno, internamente, ¿por qué está hecho UseNoParse? Algunos preguntarán si seguramente ya debe existir otro tool. Sí y no. Hay muchos linters o parsers que existen, pero cada uno cuando hace el parseo lo tiene acoplado al parseo a lo que va a hacer, lo que va a usar de eso. La idea de UseNoParse es modelarizar todo lo que es el parseo y bueno, entonces vos podés manejar la información que está adentro como quieras y ya podés, digamos, parsear todo. Y bueno, tiene varias cosas, pero no es una charla de UseNoParse, así que... Bueno, ahora, ¿saben lo que es una DAST? Está relacionado con SAST, por algo tienen zapatilla en 3 letras. ¿Alguien sabe? Supongo que en vez de hacer análisis estático, hacer algún análisis de distribución. Sí, exactamente. Una DAST, la D es del Dynamic, que básicamente lo que hace es correr el código, o sea, tener el código corriendo, y busca vulnerabilidades. O sea, básicamente es un testing de caja negra, se podría decir, que sin tener acceso al código fuente busca vulnerabilidades que se pueden encontrar desde afuera. Hay muchísimos también tools, se usan mucho en lo que es pentesting y todas esas cosas, se suele usar mucho estas tools. ¿Cómo lo podrías usar para una aplicación third party, probar una DAST, a ver si tiene algo sin Sí. por alto? Sí, tal cual. De hecho, O lo sea, podés usar, podés incluirlo en tu criterio de adopción. de hecho, la primera que está listada, WhatsApp, es muy conocida, muy popular para lo que es testeo de páginas web. Y eso lo podés, en lo que es pentesting y no del pentesting, se usa muchísimo WhatsApp. Tranquilamente podés hacer, yo alguna vez en su momento le corrí a WhatsApp a alguna página de alguna tienda y encontrás archivos de configuración que están abiertos al público, por ejemplo. Porque Para probar cómo un atacante puede... claro, busca vulnerabilidades. Claro.
Pues, por ejemplo, en una página web, como dije recién, puede encontrar que tengas un archivo que tendría que ser privado, público, que puede acceder cualquier persona. Si lo hacen en tiendas, no lo recomiendo, van a encontrar varios. Después Burp Suite, Memcheck. Memcheck, si alguno conoce Valgrind, supongo que sí, porque en la compu lo usamos. Memcheck es la parte que se encarga de lo que es el chequeo de memoria de Valgrind. Valgrind internamente usa varias herramientas, Memcheck es una. Nessus y bueno, Thread Sanitizer. Bueno, acá les voy a mostrar, denme un segundo. Bueno, acá pueden ver un archivito con un par de líneas de Python sueltas. No busquen muchas relaciones entre una línea y la otra. Y acá pueden, ya de por sí pueden ver, esto es VS Code. Pueden ver que hay líneas que están subrayadas. No es que tengo chequeo de ortografía, sino que, por ejemplo, estoy corriendo algunos linters. Estos son linters. Por ejemplo, MyPy, PyCodeStyle, PyLint, que encuentran issues y me están mostrando. Por ejemplo, PyCodeStyle me dice que me faltó un salto de línea antes de la función por cuestiones de estilo. Bueno, y pueden, para esto, esta es la ventaja de muchas SAST y tools que se pueden agregar a los que son los editores y las podés tener ahí corriendo todo el tiempo, básicamente. Y yo ahora les quería mostrar más particularmente. Bueno, yo acá voy a correr Bandit, ya lo tengo instalado. Se instala haciendo pip install nada más, no hay nada raro. Al archivo de recién. Bueno, y acá les podemos ver el resultado que tenemos. La total de issues, 14 ordenados por severidad, 14 que son de severidad baja, y acá por confidence, sería como confianza, no sé, que es severidad media, 14 severidad media. ¿Qué issues me reportó? No sé si alguno leyó el código un poco más detallado, pero yo acá hablo de password. Uso la palabra password en varios lugares, tengo strings así que parecerían una contraseña. Que alguna vez a alguno le pasó que puso sin querer, o sea, una variable del entorno, la puso en el repo. Bueno, Bandit lo que hace es, viendo el código, busca patrones de código conocido que puedan ser vulnerabilidades. Y me va a estar reportando que yo estoy usando posibles contraseñas en el código. Y bueno, y acá están todas las issues listadas. No sé si se llegará a ver alguna, pero bueno, por ejemplo acá me dice posible hardcoded password there, que es la línea 54. Bueno, eso sí, obviamente las SAST, como analizan estáticamente el código, reportan posibles vulnerabilidades. No siempre es seguro que es una vulnerabilidad. Ellos se basan generalmente en patrones de código para encontrar estas vulnerabilidades. Hasta si no encuentra una, no significa que no. Exactamente, tampoco. Si no está la palabra password, la reporta igual. La verdad no creo. Docle? ¿Quieres contar de Docle? ¿Tu aporte de Docle? No, todo lo que Acá una SAST que se llama Docle, que analiza las imágenes de Docker. Una de las cosas que hizo Keku fue analizar la entropía de los strings para ver si había algo que tenía pinta de ser un password. Un token. Un token, un token, ahí va. Bueno, eso fue un aporte que él hizo a Docker. De todos nosotros, del único tiempo, él es el principal aportante al software libre del grupo. Bueno, respondiendo a la pregunta, ahí si le cambia la palabra no lo reporta. O sea, no hace falta que lo busque, pues ya vi que redujo en 1 el total. Y lo único que cambió fue eso. Con lo cual ahí tenés una oportunidad de contribución. Sí, es complicado, pero sí.
Eh, bueno, y eso es todo por mi parte. El que sigue. Bueno, como les había contado, si recuerdan, lo de Heartbleed. Heartbleed, una de las maneras en que fue encontrado el problema post-mortem fue usando fuzzing con un proyecto que ya ahora está descontinuado, se llamaba AFL. Un fuzzer básicamente es algo que, dado algo de caja negra, los fuzzers de caja negra, lo somete a inputs para ver si se rompe. Hay fuzzers de caja gris o caja blanca que hacen trampita y miran el código, entonces van faseando, van tirándole inputs, puede ser una función, puede ser una línea de comando, puede ser un puerto de red, y mirando el código se van fijando por cómo son los condicionales y en base a eso van mejorando iteración a iteración el input que van generando. Usan algoritmos genéticos, reinforcement learning, y hace unos días Gastón Aznares, que no vas a dar la demo porque en este momento está en Hawái, él presentó su tesis sobre un fuzzer que se llama NYAF, Not Yet Another Fuzzer, en que, bueno, hizo la tesis conmigo y se trató de cuál es el problema del fuzzer. El fuzzer es, necesitas el programa, ¿sí? En cambio lo que él hizo es, hay muchos de estos programas, por ejemplo Ping, que algunos se acuerdan del Ping de la muerte. El Ping de la muerte era un paquetito de XMP que reventaba Ping, entonces tiraba el servidor. No sé si, perdón, ¿alguien no sabe lo que es fuzz? Lo que es la técnica de fuzz. Fácil. Fuzzing es esto de tirarle inputs hasta que se rompe, ¿sí? Con todo medio rápido. Bueno, lo que hizo Gastón fue tratar de poner, o sea, usó emulación y se basó en una Golden Run en donde el programa establecía un punto de corte en donde de acá hasta ese punto de corte el programa accedía al hardware. Por ejemplo, al stack de ICMP, el stack de TCP, IP o lo que sea. A partir de ahí, de ese punto, lo que sigue es más analítico, en donde se procesa el paquete y ya no necesitas acceder al hardware. Entonces, bueno, él lo que hacía era emulaba, o perdón, ejecutaba, obtenía los datos, el snapshot de la memoria, los registros y todo en ese punto de corte, y a partir de ahí empezaba a fasear. Entonces, de esa manera se independizaba de la necesidad del hardware. Hay veces en que uno tiene un dispositivo de telefonía celular, una BTS, una base station, enterrada en el desierto, en donde uno no dispone entonces de esta facilidad de empezar a fasearlo alegremente. Así que bueno, fuzzers como el que hizo Gastón Aznares, sirven para este tipo de cosas. Y que además usaba ejecución simbólica, que es una técnica para saber, para optimizar el tiempo, la cantidad de iteraciones de fuzzing hasta llegar a un error, ¿sí? Para incrementar la cobertura, es decir, para asegurarse de que pasaba por todos los condicionales. ¿Cómo? Por la mayor cantidad de casos posible. Exacto. Así que bueno, la demo está en Hawái. Bueno, y a partir de ahora, si ya bien estuvimos hablando de herramientas, tipos de herramientas, conceptos, la comunidad estuvo reaccionando a este conjunto de problemas que estamos mencionando, porque había una especie de anarquía, lo cual no está mal la anarquía. El problema es que no estaba auditada para saber si yo elijo dependo de un proyecto, que pasa el día que el tipo decida abandonar el proyecto, me quedo en banda. Bueno, por una de las cosas que hay en los proyectos grandes son los steering committees. ¿Qué hace? Esto le puse la captura de pantalla del steering committee del GCC, del GNU GCC, que arrancó en el 99, en abril de 1999. Fue creado por la Free Software Foundation.
el comité es un conjunto de personas que se van eligiendo cada X años, es un cuerpo regulador que se encarga de, como dice acá, se encargan de los releases, se encargan de decidir hacia dónde va el producto, se encargan de decidir en general las prioridades de los issues. Así que bueno, steering es timonear. Así que, y bueno, los proyectos más grandes, como no sé, el Firefox, compiladores y todo ese tipo de proyectos tienen un steering committee, lo cual falta muchas veces en los proyectos más chicos. Bueno, esto es un ejemplito. Fíjense que acá hay gente para el GCC hay gente de SUSE, Red Hat, IBM, Google. ¿Qué otras cosas hubieron de reacciones? La Linux Foundation tomó cartas en el asunto y creó una subfundación que se llama la Open Source Security Foundation, la cual está dividida en varios working groups. Uno de ellos es el Working Group de Tools, al cual yo pertenezco y colaboro, en donde bueno, se evalúan cómo mejorar la seguridad del ecosistema del software libre, ¿sí? Está muy bueno porque acá, bueno, hay varios working groups, muchos de los cuales no me acuerdo, pero yo me acuerdo en el que estoy yo, que es el de herramientas, en donde ahí vemos, por ejemplo, Franco presentó You Shall Not Parse, otras personas presentaron ORT, o sea, las herramientas que estuvimos mostrando hasta ahora, las más importantes, digamos, se presentan acá y hacen una reunión y toda la bola, ¿sí? Y estos tipos entonces pertenecen a Linux Foundation. Después aparecieron estándares para describir un SBOM. ¿Se acuerdan del SBOM, que es el conjunto de todas las librerías y todo eso? Bueno, hay un estándar que se llama SPDX, que ya está por salir la versión 3. El SPDX es un archivo que puede ser JSON o XML, creo que es. Y hay otro formato que es CycloneDX. Y después está Salsa, SLSA, que es lo que están hablando es empezar a fortalecer y a categorizar lo que es el supply chain del software. El supply chain es la cadena de suministro, ¿sí? O sea, se empieza a plantear todo el ecosistema como si fuera una fábrica en donde hay proveedores, ¿sí? Y se habla del suministro de proveedores. Entonces, bueno, Salsa lo que intenta hacer es empezar a poner categorías en las líneas de suministro del software, en particular el software libre, ¿sí? Esta es si yo tuviese tiempo me gustaría participar ahí, pero bueno, ya bastante tengo acá, son reuniones cada 15 días y por ejemplo, una de las propuestas que yo hice es crear otro estándar, otro más, para suprimir falsos positivos. ¿Sí? Cuando uno tiene el código, le corre Bandit y resulta que Bandit dice, che, acá tenés un problema, y vos decís, no hay un problema. Bandit, vos sos un kill, no te das cuenta, entonces yo tengo que agarrar y poner una liñita que dice, Bandit, cállate la boca. Esa manera de decir Bandit, cállate la boca, en general varía de SAST en SAST. Entonces, bueno, Shellcheck tiene el suyo, Bandit el suyo, es un quilombo. Entonces, bueno, mi propuesta era, sigue siendo, estandarizar eso para que todos los SAST parseen el código fuente de la misma manera, ¿sí? O sea, con comentarios. Con ustedes, el principal contribuyente del software libre del grupo. Buenas, ¿qué tal? Me llamo Álvaro, dicen que voy a hablar principalmente de Scorecard. Scorecard es una tool que sirve básicamente para, de lo que estuvimos hablando, aplicarle varias heurísticas a un proyecto. Principalmente sirve en repos de GitHub, le aplica chequeo de seguridad y otras cosas más y le pone una nota del 0 al 10. ¿Para qué sirve principalmente? Es para que cuando la corre el maintainer del repo sepa en qué tiene que mejorar las cosas, y para que el posible usuario, el que tenga la dependencia,
sepa que abstenerse donde lo use. Algunos usuarios notables que tiene TensorFlow, Angular, nosotros. Y tiene la forma de usar la pipeline como una REST API y como un click de comando. Corcar es para lo que me refería al criterio de adopción, ¿no? O sea, Corcar es una manera de automatizar el criterio de adopción. Nosotros tenemos como política aplicarla bastante seguido, desde cuando vamos a elegir una librería, antes de casarnos con esa librería y depender de esa librería, le corremos Scorecard, guardamos como evidencia el reporte y en base a lo que reporta decidimos si dependemos o no dependemos. Eso cuando la van a trabajar en cualquier proyecto, ¿cómo sería? Sí. Cuando surge la necesidad. Y cuando decimos, no sé, necesitamos, voy a hacer un ejemplo muy estúpido, ¿no? Necesitamos un parser de XML. Hay 10 millones de parsers de XML, ¿con cuál nos quedamos? O... ¿Te digo algo si quieres hacer? No, ¿se escucha bien ahí? Como, aquí te repo de Scorecard, quería mostrar. Bueno, esto básicamente cuando lo corre como una CLI, le hace varios chequeos. Fuzzing, por ejemplo. No es que haga fuzzing, se fija si el proyecto tiene fuzzing. Dependencias piñadas, está mantenido. Packaging, si tiene algún paquete listo. Si también en el SAST, si chequea que se haya tools de SAST aplicadas. Varias cosas más. Este es el packaging. Está corriendo sobre varias cosas. No importa. Acá ya tengo a la tool corriendo con un binario listo. Y la forma básicamente como había hecho es que checando en el repo, o sea, pasa directamente al repo, una URL. En este caso, sobre Scorecard en sí. No tengo internet. ¿Alguien tiene internet? Debería andar. Se me quedó. Lo de nuevo. Ahí va. Por ejemplo, una de las cosas se fija si tiene un archivo que liste a los contribuyentes, a los maintainers. Se fija si hay un archivo de licencia, se fija si hay test en el pipeline de CI, se fija si tiene configurado fuzzing, se fija cómo están configuradas y si tienen code reviews. ¿Sí? No es que Scorecard lo hacen, sino que se fija si el proyecto lo tiene configurado. Esto es como para hablar de lo que se dice el pedigree. O sea, Salió un poco desconfigurado el ASCII. Bueno, acá tiene el reporte, básicamente lo que dijo Dani recién. Tiene, por ejemplo, los contributores. Que chequea, creo que sobre todo con los contributores, chequea que haya mucha gente distinta, de distintas organizaciones. En este caso, por ejemplo, hay 48 organizaciones distintas. Code review. Y en la nota final, tiene un 9 score bastante bien. Por lo general, los repos no llegan ni a 5, 6. Ponele, este de acá es
la tool que dijo Dani recién que estamos manteniendo ahora, la tool del indio. Es básicamente una tool que sirve para generar OpenAPI desde código de Go. La tool original no estaba más mantenida y el fork que elegimos no tiene una buena nota, pero es lo mejor que había en el momento. Por eso decidimos contribuirle. Bueno, de vulnerabilidad estamos bien. SAS no tenemos. Por eso no hay vulnerabilidades, por la felicidad del ignorante. Está mantenido por lo menos. O tenemos un 5, un 4,8. Aprobamos de pedo, pero. Bueno, eso era toda la demo. Sí. A mí me queda una duda en general. Estas herramientas están enfocadas en software libre, ¿no? Sí. Okay. No son el mismo tipo de herramientas que se usan para... ORD la puedes usar para nosotros usamos ORD. O sea, ORD la puedes usar para proyectos privativos también. Lo que pasa es que nosotros dependemos de proyectos de software libre, entonces queremos saber si nosotros somos conscientes de las dependencias que agregamos nosotros, son las dependencias de primer grado. Ahora, si yo decido usar FastAPI en Python, y FastAPI decide usar no sé qué cosa, que termina usando no sé qué cosa, y capaz que esa, ahí al fondo de la línea de dependencias, tiene una vulnerabilidad, o tiene una licencia viral, o tiene lo que sea, y yo no tengo manera de enterarme si no corro una herramienta como un SSA como ORD. Pero respondiendo al resumen, algunas de estas sí se pueden usar para privativo. Scorecard en particular está bien pensada. Scorecard la desarrolló Google y se la donó a la OpenSCF, y está bien pensada para fortalecer la seguridad del ecosistema del software libre. Bueno, el tema que sigue es CodeChecker. Hola, soy Gastón. CodeChecker es una herramienta que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, más o menos. El proyecto nació en 2013 por parte de la empresa Ericsson, una de cámara de fotografía, un equipo en Hungría, y que en palabras de los desarrolladores, la misión que dan seguimiento a esto era dar una alternativa open source a los analizadores estáticos de código que en ese momento de C++ y C eran comerciales, privativos y pagos. Por detrás, vamos a ver cómo funciona, pero por detrás CodeChecker corre un analizador estático de C y C++, que creo que desarrolló la LLVM, que se llama Silang. Y el gran aporte que nos da CodeChecker es que recolecta y recopila todos los findings, errores que nos dan las SAS, las DAS y todas las herramientas que vamos usando, y nos las presenta de una forma amigable. Porque, como vieron recién en las demos de Keiko y Franco, el output, el resultado de la corrida era un choclazo gigante, difícil de leer, y cuando uno se quiere poner a fixear, arreglar todas esas cosas, no es tan amigable, tan fácil arrancar de ahí. Y el concepto tan importante que usamos acá en la demo técnica es el concepto prestado de la economía, en el que cuando la situación es cuando vos agregás código a tu proyecto, ese código tiene errores, estás agregando una deuda ahí que vas a tener que arreglar más adelante.
Bueno, hay tormenta por acá, estos son un par de pasos previos que no van al caso. Y arranca acá. CodeChecker corre Silan de forma nativa, pero también está la posibilidad de correr SAS y Dash, como lo presentó Franco, para el código de Python, JavaScript, TypeScript, Java y Go, y C++ principalmente. El resultado de esa corrida se transforma un formato intermedio que es un XML. Se puede ver de forma local en la terminal en el momento, pero la parte importante es que se puede mandar a una base de datos, preferentemente local en la organización donde se esté haciendo esto, y después a través de una interfaz web los managers, el security board, quien sea el encargado de revisar los findings de seguridad, puede diseñar planes de acción para tratar y fixear todos los errores encontrados. También la web presenta para ver la tendencia de si en un módulo, en un proyecto están aumentando o bajando la cantidad de errores encontrados, los desarrolladores que más o menos errores tienen, y ahí los análisis que los managers consideran. En video, sí. No sale. Bueno, hay un video, una demo. Puedes ahí. Acá te vendrían a ser ¿cuánto? Lo que estaba ahí eran los directorios, los proyectos, los módulos. Por ejemplo, toda la dependencia de librería que vimos recién podría ser un módulo. Vemos quién es el administrador y la cantidad de errores que tiene. Cuando entramos a uno de esos módulos o directorios, vemos lo que serían las versiones o las corridas que hicimos de CodeChecker sobre ese código. Por ejemplo, la versión 3.0, 3.1, y a continuación va a ser un diff entre dos corridas o dos versiones, y esta es la parte interesante. Acá están todos los findings de la SAS, el inter que se haya corrido sobre el código, y la parte útil para los managers es que se pueden aplicar un montón de filtros. Por ejemplo, ordenar por severidad, por SSS, por la confianza que tiene la tool sobre lo que encontró, porque a veces no está muy claro si es un falso positivo o no. Ahí está aplicando los filtros. Y ahora se va a meter en el error en el archivo que tiene más errores. Y también los desarrolladores de CodeChecker desarrollaron una funcionalidad que te permite rastrear con una flechita directamente en el archivo del código para saber desde dónde viene el error que te detecta la herramienta. Esto es parte de una review, code review, donde se pueden hacer comentarios para decir si esto es correcto y hay que arreglarlo, o un falso positivo. Y ahí. Ya está.
Y bueno, parte del aporte de Eclipse a este proyecto era el de agregarle el formato Zarif que habló Franco antes, porque si vieron antes en el formato intermedio habla de XML y claro, para cada herramienta tiene su output distinto que los maintainers de coche que se tienen que poner a traducir ese output a un HTML que está en tienda y con el aporte de la comunidad de Zarif eso sería mucho más fácil de integrar. Bueno, la última filmina, ya se pueden ir despertando. Entonces, lo que mostró Gastón recién es CodeChecker. Hay otras herramientas que hacen cosas relativamente parecidas, que las usan las personas que son DevSecOps, como por ejemplo Harusec o Defect Dojo, en donde se relacionan los findings con las tendencias, con dashboards, con las tendencias en términos de los releases, digamos, las versiones. Y bueno, entonces ya quiero ir cerrando la charla. Quería aportar un tipo de charla distinta a lo que uno está acostumbrado a ver en seguridad. Y ahora es la invitación a colaborar. ¿Cómo se puede colaborar en este tipo de cosas? Bueno, elijan un proyecto. En breve van a poder elegir UserNotParse. Pueden elegir CodeChecker, por ejemplo, y hacer que CodeChecker use UserNotParse. Linda también. Pueden agarrar un proyecto que les guste y aplicarle cualquiera de estas herramientas, las SAS, TAS, Scorecard, Fuzzers, y reportarlas, aunque no escriban código, simplemente corran las herramientas y creen los issues, los reportes en el Issue Tracker. Pueden ir al Issue Tracker de un proyecto y ver, filtrar por seguridad y ver si se le animan. Hay distintas, ¿cómo decirlo? Hay distintas predisposiciones para nuevas personas en diferentes proyectos. Hay proyectos que son más amigables que otros. Una cosa que está muy piola es mejorar los linters en sí o mejorar los SAS. Bandit, ahí alguien dijo de que si pones password con una sola S no lo reconoce. Sengrep, Infer, hay otros más. Me pueden preguntar a mí si tienen ganas de hacer alguna tesis. Hay bug bounties. Generalmente los proyectos los de Google suelen tener bug bounties, en donde si ustedes encuentran un problema de seguridad te dan plata. Y siempre recuerden el concepto de Responsible Disclosure, que es cuando encuentran un problema de seguridad, primero informen a los maintainers y se establece una ventana en general de 6 meses de que si no te dan bola, bueno, ahí podés reportarlo a cómo se ve y demás. Hasta hay una competencia que es una de las categorías tiene Lamest Security Vendor Response, que la ganó el que creó Pulse Audio y ¿cómo se llama el otro coso de NIPD? Que le reportaron un error y dijo no, acá no pasa nada, después fueron y lo explotaron. Pero bueno, no aparezcan ahí. Así que bueno, recuerden el Responsible Disclosure. He conocido personas que han hecho mucho daño por no respetarlo y tienen consecuencias hasta el día de hoy en que no consiguen trabajo después de mucho tiempo. Es primero que se puede hacer mucho daño y es una mancha muy fea. Bueno, ¿preguntas? Agrego también, si quieren, en octubre, si tienen ganas de contribuir, suele estar el Hacktoberfest. Si hacen 4 contribuciones a software libre, o sea, si hacen 4 hacen pull request, 4 pull requests aprobadas, se ganan una remera. No es mucho, pero la remera está buena y es fácil. Así que, para empezar, es muy buena. Suelen también los repos suelen abrir issues, digamos, marcan con tags que son muy para los nuevos usuarios, son buenos para los nuevos usuarios y suelen estar etiquetadas con Hacktoberfest, así que es como una buena forma de buscar, si tienen ganas en octubre. Bueno, eso es todo.